le apasiona, de lo que le gusta y de cómo tú vives eso que tú estás mandando, ese mensaje. Precisamente a partir de tu experiencia es que se generan las mejores ventas. Desde que tú tienes personas que te siguen, personas que ven lo que es tu progreso, ya para mí vendría siendo una responsabilidad porque tengo que cuidar lo que yo con tanto sacrificio construí y también la constancia de hacer las cosas que me gustan. Por el hecho de tú construir una marca, que a ti te conozcan por el hombre de los viajes, no importa que caiga una aplicación, tú siempre vas a encontrar la manera de encontrar tu propia voz, por donde sea. Entonces, por eso es que es tan importante no hacer cosas solamente de moda, sino agregar un contenido que sea auténtico y que la gente te reconozca por eso. Y ese es el verdadero influencer. Esta semana en Cartas sobre la Mesa, acompáñenme aquí en Santo Domingo para descubrir el fascinante mundo de ser un influencer. Soy Max Kaiser con mi guía de supervivencia financiera. Esto es un fondo de cobertura. Los estafadores profesionales lo usan para ganar dinero. Así es, los fondos de cobertura son del todo irresponsables y nosotros venga a meter dinero en ellos. Desestabilizando la economía mundial. Hay que protegerse y estar informado. Vea Kaiserport en español. Distracciones electorales. El Pentágono está reforzando su presencia por las costas de China y Rusia, alertando sobre la posibilidad de un conflicto militar antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El gobierno de Trump sigue implementando sus medidas antimigratorias en las sombras, porque el tema migratorio ya no es una prioridad en las campañas electorales. Este jueves en Detrás de la Noticia. Repasamos titulares. El Tribunal Electoral de Bolivia reafirma la victoria del MAS con el 95% escrutado. Pero grupos instan a desconocer el resultado. Desde Rusia destacan el proceso democrático. Continúan los ensayos de la vacuna de AstraZeneca pese a la muerte de un voluntario. Mientras la FDA en Estados Unidos se reúne para evaluar el desarrollo y eventual aprobación de una vacuna. Mientras Washington insiste en atribuir intromisiones de actores externos en sus elecciones, Moscú lamenta que se le indique sin pruebas y Teherán asegura que no les interesa interferir. China acusa a Estados Unidos de interferir en sus asuntos por aprobar la venta de armas a Taiwán. Tensiones político-comerciales de las que Latinoamérica, dicen expertos, podría sacar provecho. Llega Kaiser Report. Hola, soy Max Kaiser. Llevamos muchos años diciendo que hacen falta unos nuevos acuerdos de Bretton Woods. Pues bien, resulta que ahora el FMI dice exactamente lo mismo, que hay que reeditar esos acuerdos. ¿Qué está pasando, Stacey? Pues que la gente y los medios están tan pendientes del circo en el que se han convertido las elecciones en Estados Unidos que han pasado por alto esa afirmación del FMI sobre la necesidad de reeditar los acuerdos de Bretton Woods, que por cierto de celebrarse en el 2021 coincidirían con el 50º aniversario de este nuevo sistema regido por la norma del dólar. Y es que en agosto de 1971, Estados Unidos, por boca de su presidente Nixon, decidió cerrar la ventana del oro supuestamente de manera temporal para que el país pudiera incumplir el pago de sus deudas con el Reino Unido. Pero 50 años después, Estados Unidos sigue sin pagar sus deudas y ahora lo que se plantea es un nuevo Bretton Woods. Ya veremos qué pasa, luego hablaremos más del tema con Simon Dixon, pero bueno, también me gustaría hablar hoy de la trampa de Tucídides. Ya sabes, el conflicto que surge entre la superpotencia en auge, que en este caso es China, y la superpotencia en declive, que es Estados Unidos. Pues bien, resulta que ese conflicto está empezando a ir a más, y eso es algo que también se nota en la actitud de los ciudadanos de los distintos países del mundo, como refleja el siguiente gráfico. ¿Cuál es la principal potencia económica del mundo? El 48% de los ciudadanos de los países avanzados piensan que es China y el 35% Estados Unidos. Y en el caso de los alemanes, el porcentaje es del 55% para China y de tan solo el 17% para Estados Unidos, una cifra incomprensiblemente baja, afirma Adam Tooze. Lo de la trampa de Tucídides
suena muy épico, muy histórico, muy elegante, pero al final no es más que un cambio de guardia del siglo estadounidense al siglo chino, con un dólar que, como era de esperar, ha sido en los últimos 100 años la divisa de reserva mundial, pero que va a dejar de serlo. Pues bien, en medio de todo eso, ahora se propone reeditar los acuerdos de Bretton Woods. Si recuerdas, los originales se firmaron después de que se produjera un importante reordenamiento político sobre las distintas potencias del mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nos encontramos en otro momento épico, a las puertas de unas elecciones de lo más conflictivas en Estados Unidos. Así que la cosa va a ponerse de lo más interesante en este último trimestre del año. Los griegos, que eran plenamente conscientes de que los ciclos de la vida son inevitables, no solo nos legaron la democracia, la filosofía, las matemáticas o nuestra visión del ser humano, sino además las tragedias, que tú conoces perfectamente, Max, porque las estudiaste en la Universidad de Nueva York. Pues bien, en las tragedias griegas existía la figura del coro, y yo creo que esa es precisamente la función de Kaiser Report, actuar como un coro griego que avisa de lo que va a pasar, de lo que va a hacer tal persona por culpa de su arrogancia. Es decir, que yo creo que el término trampa de Tucídides resulta del todo acertado a la hora de describir la situación actual, porque aquí no hay que pensar en términos de buenos o malos, sino que la realidad es la que es. ¿Te refieres al fatalismo? Sí. Cuando una persona es capaz de reconocer la naturaleza fatalista de según qué dramas, no se le puede considerar cínica. Es más, lo que hay que hacer a la hora de evaluar un drama es atenerse a las normas que establecieron los griegos a la cosa de 2600 o 2700 años. Y los dramas son entretenidos, porque aunque el final se conoce de antemano y sabemos que el protagonista, o más bien el antagonista, va derechito a la sierra a que le corten en 1000 pedazos, lo interesante es descubrir el proceso de aniquilación fatalista al que es sometido. Pues bien, eso lo vemos continuamente, y aunque Estados Unidos crea que puede huir de la sierra, Que no puede. hay una cosa más fuerte que le lleva a ella. Sí. Es el destino que le lleva al filo de la sierra. Aristóteles, Platón o Sócrates entendían al ser humano y sabían que el ser humano siempre acaba engullido por la sierra. Sobre todo en el caso de las personas o los países poderosos, que son incapaces de echarse a un lado cuando toca. Y acaban siempre dirigiéndose a ella de cabeza y cortados en 1000 pedazos. El carácter cíclico de la naturaleza puede ser objeto de dramatización. Y en el caso del ser humano, muchas veces el final es fatalista sin que tenga por qué. Eso es lo que lo hace trágico. Pues ya que hablamos de cosas trágicas, fíjate en este gráfico sobre el déficit de Estados Unidos. El aumento del déficit. Estados Unidos registra en el ejercicio 2020 su mayor déficit presupuestario desde la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra sí que fue una tragedia. Estalló tras derrumbarse el imperio anterior, el británico, y para sustituirlo había dos candidatos, Alemania y Estados Unidos. Lo que pasa es que decidieron luchar solo contra el primero. Estados Unidos se endeudó hasta las cejas para ganar la Segunda Guerra Mundial, igual que Amazon, que contrajo una deuda descomunal para convertirse en el mayor comercio minorista del mundo. Y la jugada le ha salido bien, con un Jeff Bezos que se ha convertido en el hombre más rico del planeta. El problema es que toda la deuda que ha contraído últimamente Estados Unidos no le ha servido para nada. No hay forma de que pueda conseguir ningún tipo de recompensa, porque el país se está vaciando por dentro a sí mismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba en la ruina, salvo Estados Unidos, que permanecía intacto. Sin embargo, ahora el que está en la ruina es Estados Unidos, mientras que el nivel de arruinamiento del resto del mundo varía según el país. Es decir, que lo que nos espera es una partida de póker entre países en la ruina y países más arruinados todavía, y en esa partida Estados Unidos no tiene la mejor mano. Y otra cosa, no es casualidad que se empiece a hablar de la necesidad de reeditar los acuerdos de Bretton Woods justo cuando los niveles de endeudamiento de Estados Unidos se han puesto a la altura de los que tenía el país durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esas ansias de reseteo siempre se producen cuando los niveles de deuda se disparan, cuando las naciones se dan cuenta de que su moneda ya no tiene ningún valor e intentan convencer al resto para establecer un nuevo acuerdo. Estados Unidos se ha rendido, y que lo que antes era todo de color de rosa, ahora está a punto de irse a la quiebra. Por eso quieren reeditar Bretton Woods y jugar esa partida de póker geopolítico y financiero. Lo que pasa es que Estados Unidos no tiene la mejor mano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países estaban endeudados, pero endeudados con Estados Unidos, al que le debían dinero. Sin embargo, ahora que estamos a punto de reeditar los acuerdos de Bretton Woods,
A quien se le debe el dinero es a China, que yo creo que es consciente de que no se lo van a devolver, al contrario que los préstamos concedidos en el marco del Plan Marshall, que se acabaron de pagar hace 2 o 3 años. Por eso creo que han construido tantas infraestructuras, especialmente en la última década. En fin, vamos a ver el siguiente tuit de Mo Hossein. El déficit estadounidense se ha triplicado hasta los 3,1 billones de dólares en el ejercicio 2020. El gasto se disparó un 47% en el ejercicio finalizado en septiembre. Si la Segunda Guerra Mundial supuso un duro golpe para las economías de todo el planeta, ahora tenemos otro suceso con un efecto similar, la pandemia. Y aunque el número de víctimas mortales de esta última sea notablemente inferior, las consecuencias sobre la capacidad productiva están siendo enormes. Y ahora que se acercan las elecciones estadounidenses, Goldman Sachs recomienda vender dólares y comprar plata. Según 2 informes de Goldman Sachs, ahora que se aproximan las elecciones en Estados Unidos, los inversores deberían plantearse vender sus dólares y comprar plata. Aumenta el riesgo de que la divisa estadounidense se derrumbe hasta niveles del 2018, coincidiendo con la creciente ventaja en las encuestas de Joe Biden para los comicios del 3 de noviembre. Según Goldman Sachs, la victoria de Biden perjudicaría el dólar. Supongo que porque creen que Estados Unidos retomaría su relación con China. Recordemos que el ahora candidato demócrata tuvo un papel fundamental en la entrada del gigante asiático en la Organización Mundial del Comercio y la apertura de relaciones comerciales. Esa mejoría en las relaciones entre China y Estados Unidos provocaría un descenso aún mayor de la producción estadounidense, un aumento del déficit y posiblemente más emisión de moneda o más medidas en la línea de la teoría monetaria moderna. A ver, es evidente que en Estados Unidos y en el resto del mundo teníamos una burbuja, y esa burbuja acaba de estallar. Ahora bien, lo que no se puede hacer es echarle la culpa del estallido a la pandemia, porque si no hubiéramos tenido la pandemia, habría estallado por otra cosa. De hecho, si recuerdas, a principios de año mencionábamos 6 o 7 factores que podrían pinchar la burbuja. No sé si la pandemia estaba entre ellos, pero eso, ¿qué más da? Lo importante es que se ha pinchado, que por cierto, es algo que tenía que haber pasado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nadie se atrevió a desinflarla. El caso es que ahora llega Goldman Sachs y dice que, como gane Biden, el dólar se vendrá abajo, que es algo que yo no tengo nada claro, porque aquí da igual quién ocupe la Casa Blanca. La cuestión es que el dólar está acabado, con independencia de quién presida Estados Unidos. Bueno, Goldman Sachs también cree que la plata va a subir como consecuencia de la gran expansión que, según ellos, va a experimentar en los próximos 10 o 20 años la energía solar. Para conocer la realidad de esta tragedia griega no hace falta acudir a los medios partidistas, basta con analizar los gráficos uno mismo y compararlos con lo sucedido entre 1999 y el 2001, cuando no solo tuvimos la crisis de las .com, sino que además se aprobó la Ley de Modernización de los Futuros sobre Materias Primas y se derogó la Ley Glass-Steagall, 2 decisiones fundamentales para permitir el acceso de China a la Organización Mundial del Comercio y de que se le concediera el estatus de nación más favorecida en el 2001. Fue allí cuando Estados Unidos empezó a exportar su producción a China, por lo que las élites estadounidenses ya no necesitaban a los trabajadores y ya no se requería riqueza productiva en el país. Todo ello por la Ley de Modernización de los Futuros y la explosión que provocó en el mercado de los derivados. Todo está relacionado y esta tragedia griega que venimos padeciendo en los últimos 20 años era del todo previsible. En las tragedias griegas, el protagonista siempre tiene un gran defecto, ya sea la avaricia, la soberbia, etc. Y claro, eso tiene mucho que ver con el trágico final. Pues bien, nosotros llevamos años diciendo que lo que hace Estados Unidos no es tratar de implantar una política económica, ni de paliar las desigualdades de riqueza e ingresos, ni de promover la igualdad, sino que es pura avaricia. Avaricia disfrazada de otra cosa. Y claro, con eso el final trágico, con su sierra acercándose a toda velocidad, está garantizado. Es decir, que Estados Unidos no puede librarse de ese destino fatal al que se encuentra atado de pies y manos. Y por eso tenemos que asumir que el único consuelo al que podemos agarrarnos como personas es la soberanía individual. En lugar de permanecer amarrados a ese barco a la deriva que es el concepto de Estado-nación. De todas formas, nunca se sabe de dónde puede venir la verdad. Por eso estoy en contra del revisionismo,
Porque con independencia de lo que pueda parecer una cosa desde la superficie, siempre hay algo de verdad escondida debajo que nos puede resultar útil. La verdad es que el electorado estadounidense no ha dejado de tomar malas decisiones en todos los comicios, seguramente porque solo han tenido dos protagonistas para elegir, para conducir este imperio en declive por su recta final. Fíjate, solamente dos opciones en un país de 340 millones de habitantes. Creo que fue Henry Mencken el que dijo que un día los ciudadanos de Estados Unidos de esa gran democracia elegirían como presidente al idiota que se merecieran. Y lo cierto es que las dos opciones que se nos presentan a los estadounidenses son dos formas de declive. Por eso se habla ahora de reeditar los acuerdos de Bretton Woods, sobre todo fuera de Estados Unidos. Y por eso Goldman Sachs aconseja vender los dólares que uno tenga, es decir, apostar en corto frente a la divisa estadounidense. Y por extensión, hacerlo en contra del propio país. Tampoco pasa nada, eso es lo que hace Warren Buffett. Es una tragedia, pero tenemos que hacer una pausa. Eso sí, tampoco dramaticen. Que les esperamos a la vuelta, no se vayan. Recientemente el número de chilenos insatisfechos con las políticas del gobierno ha aumentado significativamente. Y si antes eran